En el mundo del atletismo, donde cada centésima de segundo puede definir una carrera o incluso una vida deportiva, un adolescente estadounidense ha encendido todas las alarmas de asombro. Kinsey Wilson, con apenas 17 años, ha firmado un registro que pocos habrían imaginado posible para alguien de su edad: 44.10 segundos en los 400 metros. Ese tiempo, logrado en el Ed Murphy Classic de Memphis, no solo es un récord de secundaria en Estados Unidos, también lo coloca en el cuarto lugar del ranking mundial de 2025, apenas detrás de profesionales con más de una década de experiencia. La escena resulta casi cinematográfica. Atardecer caluroso en Memphis, un ambiente eléctrico y un joven vestido con una camiseta sencilla de color azul marino, sin patrocinadores, sin contrato profesional y sin representante observándolo desde la barandilla. El disparo inicial marca el inicio de algo que pocos olvidarán. Wilson pasa los 200 metros en 21.1 segundos, alcanza los 300 en 31.9 y, contra toda lógica, acelera en la recta final. La mayoría de los adolescentes se desfondan en ese tramo, pero él, desde el carril 6, logra cerrar con un parcial negativo. Su último 100 metros, de apenas 12.2 segundos, fue suficiente para batir a rivales adultos y demostrar que la edad no siempre dicta los límites. Para los aficionados veteranos, aquel momento despertó recuerdos inmediatos. La última vez que un joven estadounidense desafió con tanta fuerza el orgullo de los corredores consagrados fue en 1987, cuando Michael Johnson, con 19 años, registró 44.21. Aquel resultado fue el preludio de una carrera olímpica legendaria. Pero el atletismo también es un terreno fértil para las advertencias. Historias como la de Ovie Moore, que deslumbró con 16 años al correr en 45.14 y luego fue víctima de lesiones recurrentes, o la de Alan Webb, prodigio de medio fondo que sufrió un desgaste prematuro antes de cumplir los 25, recuerdan que el talento precoz a menudo carga un alto precio. Kinsey Wilson se encuentra en ese delicado filo entre promesa y riesgo. Su próximo gran desafío está programado para el 30 de julio en los Juegos Juveniles AAU en Houston. Allí, con humedad sofocante y la presión de todo un país expectante, intentará demostrar que lo ocurrido en Memphis no fue un destello aislado. Si logra repetir o incluso mejorar su 44.10, su nombre se colocará automáticamente en el radar de los responsables de relevos de la selección nacional. En un mundial, donde las lesiones son comunes y cualquier baja puede abrir huecos inesperados, contar con un joven capaz de correr 44 segundos bajos en un relevo sería una tentación irresistible. Sin embargo, la misma cronometraje que hoy lo consagra también mide el tiempo que queda antes de que el cuerpo reclame sus límites. Los entrenadores de Wilson son conscientes de ello y ya imponen restricciones en su volumen semanal de entrenamiento. El equipo de ciencia deportiva sigue de cerca su desarrollo físico, vigilando placas de crecimiento y limitando las cargas, porque la historia ha demostrado que un exceso de potencia en un cuerpo en formación puede desembocar en un colapso prematuro. Más allá de la frialdad de los números, el caso de Wilson es un símbolo del eterno dilema del atletismo. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo rey del 400 metros o el prólogo de una tragedia repetida? Lo que está claro es que su irrupción ha sacudido al deporte como pocas veces ocurre. Con apenas 17 años, ya ha demostrado que puede correr más rápido que 7 de los 8 finalistas olímpicos de París 2024. Un dato que no solo alimenta titulares, sino que también redefine lo que significa ser un prodigio en el atletismo moderno. Las comparaciones con Johnson, Jeremy Mariner o Beide van Niekerk se multiplican. Y no es casualidad. Los parciales de Wilson son casi idénticos a los que marcaron estos gigantes en sus primeras irrupciones internacionales. Su cierre negativo en el último 100 metros lo distingue como un corredor con una capacidad de resistencia al ácido láctico que no suele encontrarse en adolescentes. Ese detalle, invisible a simple vista, es uno de los indicadores más fiables de un potencial extraordinario. Pero, como repiten los expertos, el talento en el atletismo no se mide solo en tiempos. Se mide también en la capacidad de sostenerlos temporada tras temporada, evitando el desgaste psicológico y físico que arruinó a tantos prodigios antes de que alcanzaran la élite. Kinsey Wilson tiene frente a sí la gloria y el riesgo, dos caminos que a menudo corren paralelos. Lo que ocurra en Houston será apenas el primer capítulo de una historia que ya promete marcar época.
Si la marca de 44.10 segundos sorprendió al mundo, lo que realmente fascina a los expertos es el cómo lo logró. El análisis detallado de sus parciales y de su biomecánica revela a un corredor que, a pesar de su juventud, se comporta en pista como un veterano con años de experiencia internacional. Los cronómetros en Memphis no dejaron dudas: 200 metros en 21.1 segundos, 300 metros en 31.9 y un último parcial de 12.2 segundos. La mayoría de adolescentes se desmorona tras el tercer hectómetro, pero Wilson desafió la lógica, acelerando en los últimos metros y logrando un cierre negativo, un patrón reservado casi exclusivamente a las leyendas de la prueba. Para dimensionarlo, basta recordar que en 1987 Michael Johnson cerró en 12.4 en su primera gran carrera, mientras que Jeremy Mariner, campeón olímpico y mundial, tenía registros similares, 21.2, 32.0, 12.3, en sus inicios universitarios. Wilson no solo los iguala, en algunos aspectos, los supera. Las métricas biomecánicas refuerzan esa percepción. Un análisis cuadro por cuadro realizado por especialistas contabilizó 46 apoyos durante toda la vuelta, uno menos que el promedio de corredores senior. Su longitud de zancada alcanza los 2,21 metros, superando incluso a muchos adultos plenamente desarrollados. En términos de velocidad horizontal, las cámaras de alta precisión estimaron un pico de 10,4 metros por segundo, comparable a figuras de élite como Vernon Norwood o incluso Bede van Niekerk en fases similares de carrera. Por supuesto, la tecnología también aporta su grano de arena. Wilson compitió calzando los Adidas Prime SP3, con placas de carbono y apenas 117 gramos de peso. Además, la pista de Memphis había sido renovada en 2023 con la última fórmula de Mondo, cuyo rendimiento, según estudios de laboratorio independientes, aporta una ganancia de hasta 5 centésimas en los 400 metros respecto a las superficies de décadas pasadas. Pero ni las zapatillas ni el tartán explican por sí solos cómo un adolescente todavía en formación soporta niveles de lactato comparables a los de profesionales curtidos. Los datos fisiológicos revelan lo extraordinario. Tras la carrera de Memphis, sus análisis sanguíneos mostraron un nivel de lactato de 22 milimoles, reducido a menos de 8 en apenas 15 minutos. Esa capacidad de aclaramiento rápido del lactato es una característica propia de los grandes campeones del 400, ya que la prueba depende menos del consumo máximo de oxígeno y más de la habilidad del cuerpo para tolerar y procesar la acidosis muscular. Su perfil confirma lo que muchos sospechan: Wilson no es solo un velocista rápido, sino un corredor con un sistema energético privilegiado para los esfuerzos de resistencia a alta intensidad. Incluso las anécdotas refuerzan la impresión de estar ante un fenómeno. Tras cruzar la meta en Memphis, Wilson comentó a su entrenador Joe Lee: «Sentí que podías seguir corriendo». Esa frase, casi inocente, evocó los recuerdos de Michael Johnson cuando, a los 19 años, pronunció palabras similares a su mítico entrenador Clyde Hart. La diferencia es que Hart obligó a Johnson a sentarse de inmediato, recordándole que la arrogancia destruye carreras más rápido que una lesión muscular. En el caso de Wilson, el equipo técnico tomó la misma precaución: bolsas de hielo sobre los tendones de Aquiles, un gesto silencioso que revela que ya se está frenando el ímpetu de un talento que podría querer más de la cuenta. El gran dilema es que todos estos números que hoy parecen milagrosos pueden convertirse en una amenaza si se exigen antes de tiempo. La biología rara vez permite que un cuerpo en pleno crecimiento soporte cargas de entrenamiento propias de un profesional. Los historiales de prodigios pasados como Obie Moore y Alan Webb lo confirman. Lo que empieza como un ascenso meteórico puede terminar en una curva descendente antes de alcanzar la cima. La historia del atletismo está llena de advertencias. Moore, a los 16 años, apareció en portadas tras su 45.14, pero pocos años después las lesiones musculares y tendinosas lo alejaron de los podios. Webb, que rompió la barrera de los 4 minutos en la milla a los 18, habló abiertamente de agotamiento mental y físico antes siquiera de alcanzar su madurez competitiva. Ambos fueron ejemplos de cómo el éxito temprano puede convertirse en una carga demasiado pesada. Con Wilson, el objetivo declarado de su entorno es evitar repetir esos guiones. Sus entrenamientos semanales están limitados a un volumen reducido, no más de 25 millas equivalentes en pista, y la prioridad recae en el trabajo preventivo.
Las sesiones de fuerza están diseñadas con énfasis en los ejercicios excéntricos para los isquiotibiales, reduciendo al mínimo los levantamientos pesados que suelen incrementar las tasas de lesión en músculos aún inmaduros. Además, un acuerdo entre la Bullis School y la Universidad Johns Hopkins permite realizarle resonancias magnéticas mensuales para vigilar posibles riesgos en las placas de crecimiento. A pesar de estas medidas, la presión externa crece de forma implacable. Universidades como Florida y USC ya han ofrecido becas completas, mientras que rumores de un contrato millonario con una marca deportiva se propagaron apenas horas después de su hazaña en Memphis. Firmar como profesional implicaría someterse al sistema de controles antidopaje de USADA, viajes constantes y un calendario internacional que ninguna agenda escolar podría soportar. En cambio, optar por el circuito universitario le daría un entorno más controlado, aunque tampoco exento de riesgos. La NCAA es conocida por exprimir a sus jóvenes estrellas en múltiples competencias por equipos. Entre la promesa y la precaución, Wilson camina una cuerda floja que podría llevarlo al estrellato absoluto o convertirlo en otro caso de lo que pudo ser. Cada segundo que corre en la pista, y cada decisión que tome fuera de ella, definirá si sus 44.10 serán apenas una chispa efímera o el inicio de una trayectoria que reescriba la historia del atletismo. El presente de Kinsey Wilson ya es sorprendente, pero lo que realmente cautiva al mundo del atletismo es su futuro. Cada carrera que disputa no solo aporta un nuevo dato estadístico, sino que también alimenta las especulaciones sobre hasta dónde puede llegar este joven prodigio de 17 años. El calendario inmediato ofrece la primera gran prueba de fuego, los Juegos Juveniles AU en Houston, programados para finales de julio. Las condiciones en Houston serán extremas, temperaturas cercanas a los 35 grados, una humedad que parece sofocar incluso a los espectadores y una pista en la que los tiempos suelen resentirse por el desgaste fisiológico. Sin embargo, el entorno de Wilson confía en que puede correr 44.25 o incluso mejor, lo suficiente para batir de nuevo su propio récord mundial sub-18. Pero más allá del cronómetro, lo importante será comprobar si es capaz de reproducir un rendimiento élite con apenas 7 días de descanso entre competencias, un requisito fundamental en la vida profesional. La constancia, más que una marca aislada, será lo que determine su salto a la élite absoluta. La otra gran incógnita gira en torno a la selección estadounidense de relevos. El equipo de 4x400 siempre ha tenido una profundidad envidiable, pero también es habitual que en las grandes citas algún veterano caiga lesionado. Si en los campeonatos mundiales de Tokio 2025 un corredor como Vernon Norwood o Akim Bloomfield sufre un contratiempo físico, los responsables del relevo tendrían que considerar seriamente a Wilson. La sola imagen de un chico de 17 años portando la credencial de un mundial de mayores sería un fenómeno mediático sin precedentes. Las proyecciones hacia el futuro son aún más impactantes. Si mantiene la progresión que ha mostrado en los últimos 12 meses, mejorando 3 décimas en un año, podría llegar a los 43.80 segundos para 2028, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ese registro no solo rompería el récord estadounidense de Jeremy Variner, 43.91, sino que también lo convertiría en el atleta más joven en la historia en bajar de 44 segundos. La posibilidad no es mera fantasía. Los parciales de Wilson, su biomecánica y su fisiología apuntan a que, con un plan adecuado, el sueño es alcanzable. Pero para llegar allí, debe tomar decisiones cruciales en los próximos meses. La primera es elegir entre el profesionalismo inmediato o el camino universitario. Si firma con una marca deportiva, tendrá acceso a recursos financieros, entrenadores de élite y competencias internacionales, aunque eso también significa enfrentarse a la presión del calendario europeo, con 5 o 6 carreras en apenas 6 semanas. Cada una de esas salidas puede ser la puerta a un récord o a una lesión devastadora. Por otro lado, el sistema de la NCAA le ofrecería un entorno más estructurado, con ciclos de preparación controlados y la experiencia de competir en un equipo. Sin embargo, también tiene sus trampas, temporadas indoor que desgastan a los velocistas jóvenes, viajes constantes para los campeonatos universitarios y la tentación de los entrenadores de exprimir al máximo a una joya como Wilson en relevos y pruebas individuales. La historia muestra ejemplos en ambas direcciones. Algunos atletas encontraron en la universidad la plataforma perfecta hacia el estrellato, mientras que otros vieron su progreso estancarse en un calendario saturado.
El reloj no se detiene y, con cada marca, la presión aumenta. Las redes sociales amplifican la expectación, y cada vídeo de sus carreras acumula millones de visualizaciones. A los 17 años, Wilson ya debe lidiar con peticiones de patrocinio, solicitudes de entrevistas y seguidores que le exigen resultados. El margen de error es mínimo. Un simple tirón muscular o un mal manejo de la carga de entrenamientos puede cambiar la narrativa de promesa dorada a advertencia repetida. Aún así, hay razones para el optimismo. Su entorno ha demostrado ser consciente de los riesgos y trabaja con un enfoque preventivo inusual en atletas tan jóvenes. Los entrenadores controlan cada kilómetro que corre, cada repetición que realiza en el gimnasio y cada señal que da su cuerpo. Las resonancias magnéticas mensuales son un lujo que pocos adolescentes tienen, y su familia insiste en que ninguna decisión se tomará hasta después de las pruebas de clasificación para el equipo estadounidense del próximo verano. Lo que resulta innegable es que Quincy Wilson ya ha escrito la primera línea de una historia que promete ser inolvidable. Sus 44.10 segundos en Memphis no son solo un récord juvenil. Son una declaración de intenciones, un desafío abierto al futuro del atletismo. ¿Estamos ante el heredero de Michael Johnson y Wayde van Niekerk, capaz de dominar los 400 metros en la próxima década? ¿O será recordado como otro talento deslumbrante que no resistió la presión del éxito precoz? El tiempo, como siempre en el atletismo, será el juez definitivo. La respuesta empezará a escribirse en Houston, continuará en Tokio y quizás encuentre su capítulo más glorioso en Los Ángeles 2028. Por ahora, lo único seguro es que cada vez que Quincy Wilson pisa una pista, el mundo entero detiene el reloj para ver hasta dónde puede llegar este adolescente que ya corre más rápido que los finalistas olímpicos.